Ahí está, ahí es un tema. Pero bueno, también tenemos, eso también es responsabilidad nuestra, Cris, ¿eh? Porque recordemos que en plena pandemia, entre el miedo y todo, eso quedó como, bueno, ahí inadvertido, como que también, por ejemplo, el dinero en los hoteles de la ciudad de Buenos Aires, que había algunos que estaban bien atendidos, otros que no estaban bien atendidos. Ahora vemos a nivel nacional que puede llegar a ocurrir lo mismo. Entonces, también es culpa de nosotros, ¿eh? Estamos medio dormidos en ese punto para poder pedir explicaciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, viste que también todo queda como en el olvido, todo queda como en la nada a veces, ¿no? Pasó con el sobreprecio de los alimentos. Está bien, 15 funcionarios se fueron. Algunos dicen que en realidad reubicaron a muchos de estos funcionarios. eh, y después ya está, ya pasó. Y lo mismo con el tema de los barbijos. Me gustaría en un futuro saber cuál fue la resolución de ese problema. A nivel judicial, digo, porque esto tiene que tener una sentencia judicial en algún momento, me parece, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Y que sea ejemplificadora, ¿no? Como para decir, estás jugando con la salud de todo un pueblo, cobraste un barbijo 3 lucas, bueno, eh, tenés que pagar de alguna manera. Sí, 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 tal cual, sí, pagar o devolverla. Tan simple y sencillo como eso, o devolverla, porque también Argentina no está en una situación tan bien parada como para que además a todo esto se esté llevando muchísimo dinero. A ver, no solamente nos vamos a quedar con esto, o sea, el Estado manda una ayuda para aquellos empresarios en donde no pueden realmente pagar los sueldos, entonces necesitan ayuda del Estado. Y si vos te fijas la lista de empresarios, no todos tienen problemas para pagar los sueldos, ¿eh? Se anotaron un montonazo de empresas a pagar sueldos, a mitad parte del ANSES, dinero que sale de los contribuyentes, parte que ponían ellos. Y después esa otra parte, ¿qué la hicieron? ¿A dónde está? Uh -huh. ¿Crearon más puestos de trabajo, por ejemplo? ¿Contrataron más gente? No, todo lo contrario. Muchísimos se dedicaron a poder modificar su empresa, a generar áreas nuevas, pero en ningún momento se pusieron a pagar el sueldo como correspondía o a generar fuentes de trabajo. Tal cual. Entonces hay una avivada colectiva. Totalmente, totalmente. Y haciendo referencia a lo que decía Xavi, mucha ayuda para empresas que en realidad no sé si lo necesitan y por ahí el que lo necesita no le llega. Tal cual, O tal muchos cual. que intentaron, pero tengo que me piden hasta el grupo sanguíneo y si saben que estoy acá laburando, que levanto la persiana y que no vendo hace 2 meses. Tantos requisitos y que tenés que usarlo para esto y no para esto. Y no. Pero bueno, ojalá esto lleve a otro puerto, ¿no? Con otra solución. Nos metemos Sí, con tal el cual. COVID-19. Nos metemos de lleno, dale. Estamos Ahí lo con vemos. Mariano Roldán. Mariano, te estamos Buenos saludando, días. Abigail Lasalle y Cristian Romero. Mariano es enfermero del Hospital de General Rodríguez y del Hospital Posadas. Él convive a diario con pacientes que son portadores del COVID-19. ¿Es así, Mariano? Exactamente, es así, Cristian. Buenos días, Abigail, ¿cómo están? Hola Mariano, ¿cómo andás? Gracias por todo lo que haces, ¿eh? No, de nada, es parte de mi trabajo y de mi formación, así que estamos luchando. No estábamos preparados para algo tan grande, ¿no? Como esta pandemia que está sucediendo a nivel mundial, pero bueno, nos formamos en emergencia catástrofe, pero nunca sobre pandemias, así que estamos aprendiendo día a día y creo que vamos bastante bien como personal de salud, vamos bastante bien. Mariano, cuando decís que no estaban preparados, a ver, yo obviamente me voy a ir por lo más simple, ¿no? Que no estábamos preparados ediliciamente, no teníamos las camas, no había respiradores, no había salas de terapia intensiva. Pero en cuanto a instrumentación, en cuanto a insumos médicos, ¿cómo estábamos en ese momento y cómo estamos ahora? No, no estábamos preparados tanto como en hospitales, en lo que es el edificio en sí no estaba preparado para albergar tanta cantidad de pacientes y todavía no llegó la parte más fuerte de la pandemia. Estamos esperando nuevos ingresos y estamos esperando que llegue un pico más alto lo que es la pandemia. Nosotros, si miramos un poquito atrás, hace unas semanas atrás teníamos pacientes, pero no teníamos la cantidad de pacientes que estamos teniendo hoy en día, ¿sí? A veces escucho y leo en las redes sociales que los anti-cuarentena dicen que no están ingresando, que la pandemia no existe, que el virus no es real, Uh -huh. y me sorprende que haya gente que diga eso, porque nosotros que estamos dentro del hospital convivimos con el virus y vemos que sí, existe, es real, la gente se muere. Cuando dicen también se muere de gripe, sí, la gente también se muere de gripe, pero no tan masivamente como se está muriendo a nivel mundial
sobre coronavirus. El hospital no estaba preparado. Insumos, siempre lo que fue en todos los hospitales, no solamente en el Posadas o en el General Rodríguez o en los hospitales municipales, siempre hubo faltante de insumos hospitalarios, siempre. No solamente ahora. Anoche hablaba con una compañera que está en otro piso en el Posadas y me decía que ellos no tenían el suficiente insumo para poder trabajar. Ellos no es un piso COVID, pero hoy tomamos todos los pacientes como riesgos, ¿sí? Sigue habiendo faltantes de insumos hospitalarios en todos los hospitales, no solamente en el Posadas, no solamente en el General Rodríguez. Yo creo que a nivel nacional todos nuestros compañeros, nuestros colegas están padeciendo la falta de insumos hospitalarios. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para usar camisolines todo el tiempo, no estábamos preparados para usar tanta cantidad de guantes, porque nos cambiamos los guantes cada 5 segundos, tocamos un paciente, nos cambiamos, no es que podemos usar siempre el mismo guante para el mismo paciente, no, nos vivimos cambiando los guantes. No utilizábamos máscaras faciales nunca, no utilizábamos barbijos quirúrgicos, barbijos N para atender un paciente tampoco. Entonces creo que a nivel nacional no estábamos preparados en ningún hospital para afrontar una pandemia de este estilo, ¿no? Entonces, ¿faltan insumos? Sí, muchos. Mariano, pero esa falta de insumos me parece que no es ahora y solo por el COVID, ¿no? Como decías, sino que viene ya de hace largo tiempo, no solo del gobierno anterior, sino del anterior también, al menos en mi experiencia personal, he tenido lamentablemente bastantes en contacto con hospitales a través de familiares, y los enfermeros te decían, no nos llegan los insumos, no nos llegan la jeringa, no nos llega los guantes, no nos llegan el alcohol, no nos llega... En distintos gobiernos, ¿eh? En distintos gobiernos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, no, el gobierno anterior no invirtió un peso, pero el anterior tampoco, y el anterior tampoco. Es un sector olvidado. Es un problema que existe siempre en los hospitales, ¿sí? Por eso no podemos ser hipócritas y decir que ahora nos sobran los materiales, porque no nos sobra. Enfermería, los médicos, la gente de limpieza, la gente de alimentación, chicos, porque no solamente enfermería está expuesto al trabajo del COVID y trabajando con pacientes infectados. La gente de alimentación, que es algo que muy pocas veces se nombra, tienen que repartir la comida y tienen contacto con los pacientes infectados y con los sospechas. Y jamás se le da, nos pasa a nosotros que vienen al servicio la gente de alimentación porque el sector de ellos no les brinda barbijo, no les brinda máscara, no les brinda guantes y nos vienen a pedir a nosotros. Entonces, hoy todo el hospital está afectado, ¿sí? A tener que utilizar el material de bioseguridad, no solamente enfermería, porque no podemos enfocar el problema del COVID solamente que enfermería son los héroes del hospital o somos los que estamos expuestos. No, todos, la gente de limpieza, la gente de mantenimiento, la gente que viene a cambiar una lamparita porque se quemó en el baño del paciente, la gente que viene a arreglar un inodoro. Es muy amplio el abanico de personal de salud que está expuesto a lo que es la pandemia. 100% el personal que está dentro de un hospital está expuesto. Y todo ese personal necesita hoy insumos hospitalarios. Y realmente a veces no los hay, no los tenemos. Y hay veces que nosotros tenemos que comprar de nuestros bolsillos materiales porque no nos alcanzan. Entonces, es un problema que venimos peleando de enfermería o el sistema de salud de la Argentina hace mucho tiempo, no solamente en este gobierno, en el gobierno de Macri o en el gobierno de Cristina, no. La salud es un tema un poco olvidado en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Como pasa en la educación también. Mira, vos sabés que me quedé pensando en esto que vos decías, nosotros no estábamos acostumbrados a atendernos o atender con barbijo y qué sé yo. ¿Eso es una práctica que debería hacerse, Mariano? Normalmente cuando vos vas a atender un paciente y no es un aislamiento respiratorio, no hace falta utilizar barbijo, ¿sí? Porque si es un paciente que no es de aislamiento respiratorio, nosotros no tendríamos por qué protegernos con un barbijo, entonces sería mal utilizar una herramienta de trabajo que no tiene sentido utilizarla. Okay. No estábamos acostumbrados, chicos, no estábamos acostumbrados y no todo el mundo tiene la preparación de cómo utilizar los EPP, que es el material de protección personal, ¿no? No estábamos preparados, realmente nos fuimos desde el momento que dijeron tienen que atender pacientes con COVID, yo estaba en otro piso, yo estaba en hemato-onco, ¿sí? Y vino un día mi supervisor y me dijo, tenés que bajar al cuarto D. Y yo dije, cuarto de COVID, porque sabemos que en el hospital es el piso de los COVID. Y yo dije, ¿y
¿qué hago? O sea, bueno, voy, bajo. Y llegué al servicio, me encontré con Griselda, que es mi compañera de guardia, y me sacó todas las dudas, me enseñó, empecé a aprender, y tomé mucha conciencia de cómo cuidarme y cómo protegerme. Y no es que me estoy protegiendo yo, estoy cuidando a todos mis compañeros y todos mis compañeros del hospital, porque me infecto yo y caemos todos. Es lo que decimos siempre, si en el piso no nos protegemos, no es que caigo yo solo, caemos todos. Entonces, Mariano, ir aprendiendo. ¿Cómo está hoy el cuarto piso? ¿Cómo está el cuarto piso? Lleno, ¿sí? ¿Lleno significa cuántos números? Nosotros tenemos capacidad para 28 camas en el piso cuarto. Y se armó el tercero D, también, que ya tiene pacientes internados, y se está armando, creo que si no me equivoco, es el quinto, porque estamos viendo que está creciendo la demanda de camas, entonces va creciendo el hospital preparándose para COVID. Cuando empezó todo esto, sabíamos que el cuarto D era el piso de los COVID. Hoy llegamos a que ya no estamos teniendo lugar, ¿sí? Entonces se fue preparando el tercero D, y ahora se está armando el quinto, y creo que si no me equivoco también se va a armar otro piso más, porque la demanda está siendo muy grande. Esos son pisos para gente que requiere atención y no puede estar en su domicilio. Atención médica, pero tampoco terapia intensiva. Terapia intensiva, se armó una terapia intensiva que es una terapia nueva, que es la que están preparada para atender con pacientes COVID, que sí tienen pacientes COVID, no sé la cantidad porque como no estoy en terapia y es un servicio muy cerrado, no tengo mucha información de ello. Pero quiero aclarar esto, porque ¿qué pasa? A veces piensan que porque nosotros tenemos las 28 camas ocupadas o tenemos 25 camas ocupadas, es la cantidad de infectados que hay. No, lo que hace el Posadas está trayendo gente infectada que es positiva. Alquiló un hotel transitorio en Morón, que los pacientes infectados positivos que no requieren tanta atención pueden ser trasladados a ese hospital, ¿sí? Perdón, a ese hotel que está funcionando como hospital, que tiene atención médica y tiene atención de enfermería. Entonces lo que hace es descentralizar el hospital para que no esté tan colapsado las salas y las habitaciones del hospital, y nosotros vamos a seguir atendiendo a los que más requieren atención tan estricta. Por eso también estamos un poco más aliviados, porque se están trasladando pacientes positivos, no complicados, a este hotel, y aparte, si pueden hacer la cuarentena y solamente están infectados y no tienen tantos síntomas, van a sus casas y pueden hacer la cuarentena en su casa. Por eso se descentraliza un poco lo que es el hospital y no colapsa hasta el momento. Mariano, y si vos quisieras acertar, diríamos, a un número, donde te digan, bueno, mira, hubo tanta gente que pasó por el Posadas, tanta gente estuvo en ese hotel, tanta gente la mandamos a su casa. ¿Cuántos comenzó el confinamiento hasta ahora? Y yo creo que desde que yo pasé al servicio debemos tener más de 150, 160 pacientes que pasaron por el hospital, pacientes que subieron a otro piso, pacientes que se recuperaron, y pacientes que están yendo trasladados al hotel este que les mencioné. Hace una semana falleció un paciente que teníamos en el cuarto, que entró por casualidad, la médica se iluminó y el paciente vino a atenderse por un pie diabético, ¿sí? Porque tenía necrosado un dedo y vino a hacerse atender. La médica, no sé, ni ella sabe explicar bien por qué le hizo hacer una placa, ¿sí? Porque quiso quedarse tranquila también con la atención del paciente y detectó que era COVID positivo. Así que lo internaron en nuestro piso, se agravó por el COVID más su patología de base, pasó a terapia intensiva y a los 2 o 3 días falleció un paciente llamado José que salió en todos lados, y bueno, lo tuvimos con nosotros en el cuarto, y es uno de los pacientes que lamentablemente perdió la vida y no se pudo recuperar, ¿sí? Mariano, para los anticuarentena, ¿no? Que van al obelisco, que se manifiestan, que pide que todo esto es mentira, que no existe, ¿nos contás qué ves vos en el paciente que tenés contacto todos los días? ¿Qué ves en ese paciente COVID positivo? ¿Le cuesta respirar? ¿Lo tienen que acomodar constantemente? ¿Cómo? Hay pacientes que tienen la patología, la pasan dentro de todo lo mejor posible porque no tienen problemas respiratorios, no se agrava el cuadro, entonces lo que tienen que hacer es esperar la cuarentena a los 14, 15 días, que no solamente son 14 días, porque a veces la gente piensa que son 14 días solamente, no, son 14 días, se le hace un hisopado nuevamente, a los 3 días se le vuelve a hacer un segundo hisopado, o un tercero, porque el primero es el que se detectó el COVID, un tercero,
Si da este tercer hisopado negativo, sí puede ir a su casa a mantener la cuarentena, si no se tiene que seguir quedando en el hospital porque a veces se extiende la cuarentena. Mucha gente pasa a necesitar oxígeno, ¿sí? Porque lo que hace el COVID es una enfermedad que afecta a los pulmones, va a depender de oxígeno, no la pasan bien, ¿sí? Realmente no le pasa bien porque tienen cuadros de fiebre muy alta, dolor del cuerpo, tener que soportar los hisopados que son algo totalmente terrorífico, es algo totalmente molesto, estar alejados de su familia. Lo que siempre nos plantean los pacientes con COVID, se les achica la habitación, chicos, los oprime tanto la habitación porque no pueden tener contacto con nadie. Nosotros tenemos contacto con ellos, solamente somos las únicas personas que ven, médicos, enfermeros y gente de alimentación. Su familia no puede tener ningún contacto, no se le puede ingresar tampoco tanto material desde afuera porque ese material después está contaminado, entonces no pueden tener tanto... la pasan realmente muy mal las personas que tienen COVID, no solamente por la patología, sino también por la parte psicológica de aislamiento y de estar encerrados en una habitación 14 días, sin televisor, sin radios algunos tienen, pero sin televisor porque no se les permite el ingreso de ningún material porque después ese material tiene que desecharse o quedarse en el hospital. Entonces no se les está permitiendo muy poco ingreso de artículos personales. Realmente la pasan mal. Les duele muchísimo el cuerpo, ¿sí? Les duele mucho el dolor del cuerpo, les duele mucho el cuerpo. Entonces, a los anti-cuarentena, ¿qué les digo? Me da risa porque salen a protestar que se levante la cuarentena y los veo con barbijos. Y salen a protestar a decir que no existe el virus y los veo con barbijos. Me encantaría que vengan a trabajar con nosotros en los hospitales y ver que sí existe. Te hago esta última, Mariano, porque al menos de mi parte. ¿Por qué es tan importante que el barbijo tape la nariz, la boca y la pera? ¿Por qué? Porque son puertas de acceso y de entrada al virus. Entonces, cuando vos mal usás el barbijo, te tapás la boca, dejás la nariz con una puerta de acceso al virus. Vos te vas a infectar igual porque lo estás respirando. Es un virus que entra por la nariz, por la boca y por los ojos, ¿sí? Por eso también es importante, si se puede usar la máscara facial, utilizarla porque por las mucosas también ingresa lo que es el virus. Entonces, también es una medida de protección. Sé que hasta ahora es obligatorio utilizar el barbijo, no la máscara facial. A nosotros en el Posada nos obligan ahora a utilizar la máscara facial porque nos quieren cuidar un poco más y sabemos que si caemos nosotros, somos hoy lamentablemente una herramienta muy importante para la lucha contra el COVID. ¿Sí? Mariano, ¿cómo es tu vida antes de entrar al hospital? ¿Te levantás muy temprano? ¿A qué hora entrás? ¿Cuánto tiempo estás ahí en el hospital en contacto y cuáles son tus cuidados cuando salís? Bien, yo trabajo en el Posadas de las 2 de la tarde, ¿sí? A las 20 horas, salgo del hospital a las 20, me voy al otro hospital, entro a las 21 y salgo a las 7 de la mañana. Duermo muy poco, cosa que está mal porque sabemos que tenemos que estar descansados, pero bueno, en el hospital de Rodríguez trabajo 2 noches y 2 noches de descanso. En el Posadas trabajo de lunes a viernes y ahora nos están cuidando un poco y nos están dando un franco que se llama franco por contingencia, que le llamamos el franco COVID nosotros, que de lunes a viernes nos dan un día de descanso para poder descansar un poco más, porque si estamos cansados no hacemos las cosas bien, ¿sí? Sabemos que el cansancio es una mala compañía y entonces en el Hospital Posadas nos están cuidando y en el de General Rodríguez también nos están dando 2 francos mensuales aparte de nuestro franco, porque Bien. Quieren cuidarnos y sabemos que es necesario el descanso. No hago vida social, muy poca, ¿sí? Salgo a hacer mandados porque vivo solo para comer. Nada, después del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo, no tengo contacto con mi familia porque es una decisión que tomé yo y que tomé junto a mi familia para poder cuidarlos, porque sabemos que el COVID tiene un tiempo de ventana para que empiece a presentar síntomas. Yo me puedo infectar hoy y no puedo presentar síntomas o ser asintomático, entonces puedo infectar a la gente que estoy en contacto. Entonces la decisión que yo tomé es no contagiar a nadie si me contagio, y así que hasta que no pase todo lo que es la cuarentena, voy a continuar de esta forma en mi estilo de vida. Tengo la posibilidad de que vivo solo, entonces estoy en mi casa, como estoy en este momento, porque hoy es mi día COVID en el Posadas, así que hoy no voy. Entonces tengo la posibilidad de vivir solo, pero me preocupa mucho y mis compañeros
es una de las cosas que los angustia mucho. La gente que trabajamos en el hospital y vamos a nuestras casas y tenemos nuestros hijos y tenemos nuestra familia en la casa. Entonces es muy complicado porque no solamente se están exponiendo ellos, sino también a toda su familia. Y es algo que les preocupa mucho y los angustia mucho. El sistema de salud, realmente el personal del sistema de salud está muy angustiado por eso. Y cuando vemos a estos anti-cuarentena, nos da mucha bronca, nos da impotencia porque vemos que ellos no toman conciencia de lo que es estar dentro de un hospital y de lo que es exponernos nosotros y aparte exponer la familia que vive con nosotros. Entonces, nos dan ganas de salir e insultar, pero sabemos que no es la forma. Se hizo una campaña la semana pasada y esta de carteles del personal de enfermería y del personal del hospital, de que se invitaba a las personas que los anti-cuarentena a ir al hospital a trabajar con nosotros sin protección. Es una forma de repudiar el anti-cuarentena. Sabemos que el hospital no puede permitir a nadie ingresar a trabajar con nosotros, pero es algo que lo hacemos simbólicamente para que se tome un poco conciencia y sepan que el virus existe, que es real, que está entre nosotros, que nos afecta, que ninguno de nosotros estamos a salvo de contagiarse, ¿sí? Nos podemos contagiar todos. Estaba viendo que había un informe que usando solamente barbijos, el personal de salud se infectaba o tenía el riesgo de infectarse un 30%. Utilizando barbijo más máscara facial es un 3% de riesgo de contagio, utilizando bien las normas de bioseguridad. Entonces, vamos todos los días aprendiendo algo nuevo y vamos todos los días buscando la manera de cuidarnos y de no caer enfermos, ¿no? Mariano, te agradecemos. Te agradecemos por tu tiempo, por tu día, en tu día COVID, dar información y que COVID. La gente, ayudar a que la gente tome un poco más de conciencia. Muchísimas gracias, Mariano. Lo que necesiten, estoy a disposición de ustedes y quiero decirles, antes de irme, de agradecer a todo el personal de los hospitales que están trabajando, a ustedes que también hay muchos que se exponen para hacer notas al riesgo que andan en la calle para mostrar la realidad que estamos viviendo en el mundo, en el país, en nuestro país. Sabemos que falta mucho por hacer, nos queda un largo trayecto para poder ganarle al COVID, ¿sí? Pero creo que vamos bastante bien como país, mirando otros países y tomando en cuenta el nivel de infectados que hay, vamos bastante bien. Esperemos que se solucione, ¿sí? El tema de los insumos hospitalarios, que no importa este gobierno, que sean todos los gobiernos, sepan que la salud es importante, que es gratuita, y entonces tenemos que cuidarla, y que es un tema muy importante para que se hagan bien las gestiones de los gobiernos, ¿no? Que la salud y la educación y la seguridad son los 3 puntos más importantes de nuestro país y que se valore muchísimo. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Mariano. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablaba con nosotros Mariano Roldán, enfermero entonces del Hospital Posadas, del Hospital de General Rodríguez, y clarificando un poco cómo es estar en contacto con un paciente con COVID. Avi. Sí, realmente me quedaba escuchando atentamente, Cris. No sé si te ha pasado a vos también mientras lo escuchabas, que se te ponía la piel de gallina por lo que contaba. Mirá, el sábado a mí me tocó estar al aire cuando se hacía la marcha anticuarentena y he escuchado, por ejemplo, que se ha hecho hisopado a monos y a papayas y que ha dado negativo. Sí, realmente a mí me parecen cosas que realmente exceden mi capacidad de raciocinio.